Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, le platicaba que hoy vamos a platicar con dos distinguidísimos académicos, dos mexicanólogos muy relevantes. Guadalupe Correa Cabrera, mi compañera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, me da muchísimo gusto, Leonardo, estar contigo. Muchas gracias por la invitación a nosotros, muchas gracias. Y Tony Payán, quien efectivamente desde Houston mantiene una mirada muy precisa sobre lo que ocurre en nuestro país. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimo gusto de verte por este medio. Encantado de que estés nuevamente con nosotros. Bueno, hace unos días vi que presentaron en cassette de La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, que acaba de publicar Océano y que está circulando en librerías. ¿Cómo inició todo este enredo? Yo tengo en la memoria, Guadalupe, Tony, una visita del presidente Calderón al presidente Bush, diciéndole que quería todos los juguetes de Jack Bauer. Los más jóvenes se preguntarán quién es Jack Bauer, pero pues era un agente de la serie 24 diciendo, quiero que me ayudes en todo para combatir a las organizaciones criminales. En esa visita empezó todo, Guadalupe. Bueno, esto es lo que se dice, realmente es muy interesante la pregunta que estás haciendo, porque realmente nosotros cuando empezamos a pensar en este libro, empezamos a pensar en que ellos, los que estuvieron pues con el presidente Calderón, no entrevistamos al presidente Calderón, pero entrevistamos a todos aquellos que estuvieron con él en la etapa de transición, implementando la estrategia, y también aquellos críticos, ¿verdad? Nos dicen, obviamente, nos dijo John Philly, por ejemplo, que sí, que efectivamente el presidente Felipe Calderón le dice a su homólogo George W. Bush que ellos también tienen una responsabilidad en lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces se organizan para la colaboración que empieza México, supuestamente en el marco de la iniciativa Mérida, que México, el presidente mexicano le puso el dedo, este presidente pequeñito, como él dijo, le puso el dedo y le dijo que ellos también tenían una responsabilidad compartida. Sin embargo, nosotros sabemos también que pues los Estados Unidos siempre habían tenido pues el interés de participar de manera más directa dentro del territorio y colaborando en cuestiones antinarcóticos, ¿no? Eso era una idea que ellos tenían. Pero bueno, esta es la narrativa, la historia oficial. Creo que nadie dijo que no fue así. En realidad, esta es la historia que se cuenta, pero bueno, no sabemos qué pasó tras bambalinas, ¿no? Esto también es una cuestión. Es muy interesante eso. Recordamos que en el 2005 hay un deterioro muy fuerte de la seguridad en la frontera y tu tocayo, Tony, en este caso Tony Garza, jugó un papel muy importante para acercar a los dos presidentes, y de aquella reunión en Washington a la reunión que tienen después en Mérida, en la que arranca efectivamente la iniciativa, creo que se maduraron un montón de cosas. Tony Payán. Mira, Leonardo, yo pienso que el libro lo que hace es tomar las percepciones, las ideas, los entendimientos de muchas personas y palparlos a manera de hipótesis que compiten las unas con las otras. Efectivamente, el presidente Calderón visita Washington en noviembre, poco antes de tomar posesión. Recordemos que fue una elección controvertida prácticamente hasta principios de septiembre, donde ya se define su elección. En noviembre se dice que él va a Washington y todo el mundo, los estadounidenses, la CIA, etcétera, le llenan la cabeza de datos, de ideas, de peligros, etcétera, etcétera, y que de alguna manera lo apanican, por así decirlo, y regresa un tanto convencido de que solamente con la sociedad con Estados Unidos. Pero sí hay otra versión, incluso la mencionamos ahí en el libro, y se trata de que el presidente ya había visto aquellas cabezas en Uruapan, ya había tenido muchos de esos enfrentamientos que ya se estaban dando en Laredo y en otros lugares, y que el presidente ya desde antes, desde su transición, había ya empezado a definir esto no como un problema de seguridad pública, sino como un problema de seguridad nacional. Es decir, ya no era una cuestión en donde solamente las policías podían atajar el problema, sino que ahora el propio Estado mexicano estaba asediado por el crimen organizado, y ya esto elevaba la prioridad, y por tanto los militares tenían que entrar ya no en la capacidad de policía rural, sino también de policía urbana, como lo vimos en Ciudad Juárez. Entonces, el libro lo que hace es retomar todas estas visiones y más o menos
presentarlas en una especie de diálogo entre los entrevistados, en donde ellos presentan su propia percepción, y esta es una de las preguntas que la doctora Correa y yo exploramos ahí, porque sí hay algunas versiones sobre esto. Sí, interesante. Recordad que Calderón escribió sus memorias y recuerda parte de esto, dice, en plena campaña, todas aquellas cabezas. Otro momento, digo, el libro es interesantísimo y por supuesto tiene una mirada muy amplia, pero otro momento muy importante, Guadalupe, fue la relación con Pascual, ¿no? Que terminó muy mal. Y bueno, de esa relación sabemos muchas cosas porque Wikileaks desclasificó un montón de documentos. Guadalupe. Claro, fue un momento muy tenso en la relación México-Estados Unidos, pero que no terminó tan mal. Aquí nos dice muchas cosas. Este libro, de hecho, todos los detalles sobre todo lo que se dice en relación a por qué sale Carlos Pascual, porque también este libro está lleno de historias, de rumores también, de muchas personas que estuvieron muy cerca. Y bueno, quisiéramos que lean el libro, ¿no? Porque también dicen algunos que fue una cuestión personal, dicen otros que fue Wikileaks, la cuestión política, personal, y bueno, lo que pasó con Wikileaks, los cables que se presentaron y lo que se dijo, obviamente, del presidente Calderón, de su estrategia, de su falta de coordinación. Pero bueno, aquí por eso hay historias personales, ¿no? Hablamos de todo lo que implica, de las amistades, de quién, con quién estaba casado. Las Carlos rivalidades, Pascual. claro, las rivalidades y los celos, todo cuenta también. La petite histoire que dicen los franceses, Guadalupe. Exactamente, y además, bueno, también hay mujeres, Carlos Pascual, con quien finalmente terminó casándose, y además a qué partido representaba, al Partido Revolucionario Institucional, y al final él, La desconfianza que esto generó, y que a pesar de todo, Calderón pues fue a Washington, vino Hillary Clinton a tratar de tranquilizarlo, decirle, tranquilo, presidente, la visión que tiene el Departamento de Estado no es que el PRI sea ninguna maravilla. Sin embargo, Tony, el asunto terminó como terminó, pidió la salida del embajador Pascual, y en muchos sentidos te pregunto, ¿ahí terminó la andadura de la iniciativa Mérida como un proyecto de cooperación y corresponsabilidad en materia de seguridad, Tony? Fíjate que no, yo creo que la iniciativa Mérida incluso siguió transformándose a través del sexenio de Felipe Calderón. Incluso nosotros remarcamos por ahí un evento muy importante que creemos que fue un parteaguas en la administración, un desdoblamiento de la estrategia, que es la matanza de Salvarcar en Ciudad Juárez, en donde obviamente pues, yo también doy clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, en ese momento, el propio presidente Calderón hace una reflexión y se da cuenta de que la estrategia de machetazo limpio pues no está funcionando, que lo único que está ocasionando pues es una oleada de violencia y de matanzas, etcétera, y trata de dar la vuelta, y es ahí donde la iniciativa Mérida le pone mayores recursos a la reconstrucción del tejido social, a las mesas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya era demasiado tarde. La violencia, la ola de violencia ya estaba desatada. El crimen organizado ya había sufrido una transformación importante de los grandes llamados cárteles a muchísimos otros grupos ya muy fragmentados, dominando ciertos territorios y diversificando sus giros. Entonces, el efecto final del calderonismo, pues todavía lo estamos sufriendo, porque estamos viendo cómo en esa época se transformó el crimen organizado y llega hasta hoy. Estamos hablando ya prácticamente de 15 años cuando empieza esta guerra, hasta cierta manera improvisada. Sí, cuando empiece efectivamente a ascender el número de homicidios. El título es ese, la guerra improvisada, y es Guadalupe lapidaria. Fue una guerra improvisada. Fue una guerra totalmente improvisada, y una cuestión importante para recordar, este libro se ha escrito mucho del sexenio de Felipe Calderón. Este libro es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque recopila historias, ¿no? Es una guerra improvisada, pero vista desde perspectivas de personas que estuvieron ahí. Entonces, más que un análisis que se ha hecho en muchos espacios, sea obviamente en los medios de comunicación, en los espacios académicos, de política pública, pues esta es la historia de los personajes que estuvieron criticando, que estuvieron cubriendo, y bueno,
en realidad todo queda, y inclusive, por ejemplo, esto fue una cuestión interesante porque nosotros pensamos en el título muy potente el título, bueno, muy potente. Ajá, pensamos en el título, pero también algunos de nuestros entrevistados nos dijeron que la guerra fue muy improvisada. Y Lázaro Cárdenas Batel utiliza esta frase que a mí me llamó la atención porque el título ya estaba decidido. Y él dice en uno de los pasajes del libro, fue una guerra que fue improvisada y fue muy improvisada. Entonces era el gobernador de Michoacán en aquella época. Pues yo recomiendo ampliamente la lectura porque son páginas de la historia reciente de este país. Entender buena parte de lo que hoy vivimos pasa por entender lo que ocurrió en aquel sexenio. Así es que Tony Payán, Guadalupe, quiero felicitarlos ampliamente por esta obra y agradecerles el tiempo. Tony, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Leonardo, y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, Guadalupe. Mil gracias. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo muy grande. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.